Bueno, ahora lo que vamos a ver es el concepto o la definición de estrés. Esta palabra tan conocida para las personas y que no creemos que los animales también lo sufren. El estrés no es otra cosa que todos esos procesos, es un proceso por el cual los factores ambientales que están rodeando en ese momento al individuo, factores de la índole que sean, están sobrepasando su capacidad para defenderse, es decir, sus sistemas de defensa, sus sistemas de control. Y las causas de ese estrés son las reacciones que el vacuno siente ante el dolor que está sufriendo o el miedo que está sintiendo. Los vacunos son animales que sienten mucho miedo y sienten mucho miedo de todas aquellas cosas nuevas, novedosas, como nos sucede a nosotros. La primera vez que vamos a un lugar, la primera vez que vamos de viaje a tal lugar, la primera vez que subimos a un avión, es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Y está demostrado, aunque no lo creamos, que los vacunos sienten dos tipos de estrés: el estrés físico y el estrés psíquico. El estrés físico comprende a todos aquellos factores genéticos, a las experiencias previas que ha tenido el animal en su vida, todas esas experiencias novedosas, como estamos diciéndonos, todo eso nuevo que está sintiendo en un momento determinado, las restricciones de espacio, es decir, el aglomeramiento, el hacinamiento, lo estresa muchísimo. El vacuno está habituado, por una cuestión, fíjense, natural, a vivir en espacios abiertos. Entonces, si no tenemos cuidado, por ejemplo, en las explotaciones intensivas, donde están los animales alojados durante mucha cantidad de tiempo, durante muchos meses están alojados en espacios reducidos, donde tenemos que calcular bien cuántos metros cuadrados tenemos que destinarle a cada uno para que él no sufra ese hacinamiento y ese estrés psíquico, inevitablemente le va a repercutir en unos menores parámetros de producción, normalmente una menor ganancia de peso vivo. También el estrés psíquico, está relacionado también por las cuestiones de manejo. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, trasladando animales de un lugar a otro, como ya lo hemos comentado, por ejemplo, a velocidades elevadas para ellos, como son al trote o al galope, le estamos ya generando un estrés físico, es decir, un agotamiento, un cansancio, que no lo deberían tener. La velocidad natural de avance en el bovino es de 2 a 3 kilómetros por hora. Y avanzan a esa velocidad, fíjense que el ser humano es alrededor de 4 o 5 kilómetros por hora. Avanzan naturalmente a 2 o 3 kilómetros por hora porque les permite ir enfocando los objetos que tienen al frente a medida que van avanzando, sea en un callejón, sea en el campo mismo. Y ya hemos dicho que el bovino tiene problemas para ir enfocando, le cuesta tiempo ir enfocando, entre 4 y 5 veces más de tiempo que el ser humano, en ir enfocando cada objeto que va encontrando a su paso. Por otro lado, el estrés físico que sufre el bovino lo sufre cuando tienen hambre, cuando tienen sed, cuando están cansados, fatigados por trayectos largos de movimiento, el cansancio físico que sienten por tener que desplazarse en grandes extensiones en búsqueda de agua y comida, temperaturas extremas como las que hemos hablado en verano aquí, que son más comunes, pero también en invierno en otros países con temperaturas bajo cero y fuertes, es decir, de 10, de 20 grados bajo cero, como sucede en el hemisferio norte. El estrés físico también se produce cuando sufren daños, cuando tienen lesiones, cuando tienen enfermedades, cuando tienen heridas. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las herramientas que se tienen a mano para poder determinar o evaluar, mejor dicho, ese estrés. Muchas de esas coinciden con simplemente la observación.
Es decir, no es normal que, por ejemplo, los vacunos estén cavando pozos con la pata delantera, es decir, con las manos, cavando. Una cosa es que levanten tierra. Ya lo vamos a comentar a ese caso y vamos a ver por qué levantan tierra cuando están frente a un predador o frente a un competidor, llámese dos vacunos que quieren convertirse en los líderes, los dominantes del grupo, tienen que competir entre ellos para ponerse de acuerdo quién va a ser el animal dominante y quiénes van a ser los dominados en ese grupo de 30, 40, 50 individuos. Pero no es normal que los vacunos estén, por ejemplo, cavando pozos. No es normal tampoco que estén, por ejemplo, masticando varillas en el corral. Y estén, una cosa es que se rasquen, otra cosa es que se rasquen permanentemente durante mucho tiempo, durante muchos minutos, o media hora rascándose la cabeza, el cuello, la cola, lo que fuere, comiendo varillas, que eso se aprecia en muchos encierres a corral donde no se le ha asignado la suficiente superficie por cabeza y el animal se siente con poco espacio. Todos, los seres humanos también, tenemos nuestra zona de confort, nuestro espacio mínimo en el cual nos sentimos seguros, confortables, tranquilos. Si nos invaden ese espacio, empezamos a sentir ese estrés psíquico. Entonces, esas respuestas observaciones que hemos comentado recién, el cavar pozos, el rascarse demasiado tiempo contra objetos, postes, varillas, el cavar pozos, el comer varillas, el masticarlas, eso se llaman patrones anormales de conducta, es decir, no entra dentro de la conducta natural del vacuno, el estar cavando pozos ni masticar varillas. Entonces, los parámetros anormales de conducta son un síntoma de que el animal está sufriendo un cierto tipo de estrés y ya está con un grado de estrés. Las otras formas de evaluación del estrés son, por ejemplo, la medición de parámetros hemáticos, de sustancias, normalmente son hormonas que se miden en sangre y se mide su concentración. Es el caso, por ejemplo, de las catecolaminas, que las conocemos muy bien, son la adrenalina, la noradrenalina, hormonas como el cortisol, la creatinquinasa, es decir, la concentración de esas hormonas en sangre nos van a determinar si el animal está sufriendo estrés, qué tipo de estrés está sufriendo y qué grado de estrés tiene. Puede ser leve, moderado o muy elevado. Otra forma que tenemos para evaluar el estrés son el ritmo cardíaco, es decir, la taquicardia, lo mismo que nos ocurre a nosotros. El ritmo respiratorio, igual, cuando se eleva, lo que es lo que se llama la hiperventilación, también el animal está sufriendo estrés. Otra cosa son, por ejemplo, los test de vocalización. Eso se utiliza en muchas plantas frigoríficas. Se utiliza también en los engordes a corral. ¿Qué son los test de vocalización? El animal, obviamente, los vacunos, se comunican entre sí a través de los mugidos. Pero una cosa es la intensidad y la frecuencia de mugidos normales y otra cosa es cuando esos mugidos ya son muy frecuentes, duran mucho tiempo y la intensidad es muy elevada. Entonces vamos a medir en los mugidos o evaluar la frecuencia en que se producen, cuánto duran y qué intensidad tienen. Y eso también nos va a determinar si hay estrés y si ese estrés es leve o es elevado. Para evaluar el estrés psíquico se utiliza dentro de los parámetros hemáticos que se miden en sangre la concentración del cortisol. Si el cortisol es bajo, vamos a evaluar que el estrés psíquico es bajo en el animal. Si el cortisol es elevado, están sufriendo un gran estrés psíquico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los transportamos en camiones a los animales? Ya hemos dicho que todo lo que sea nuevo para el vacuno le estresa. Y la mayoría de los vacunos van a subir a un camión por primera y última vez en su vida, normalmente cuando son conducidos a la planta frigorífica para su faena. Es decir, tenemos que tratar de que en ese momento, ese elemento novedoso que es estar dentro de un camión y el transporte, el viaje en sí hacia la planta frigorífica, lo estrese lo menos que se pueda.
Entonces, ¿cómo evaluamos el estrés? Ahí se mide el cortisol y se mide otra sustancia en sangre, otra hormona que es la creatinquinasa. El cortisol me va a medir, me va a representar el estrés psíquico que tiene el animal y la creatinquinasa el estrés físico que tiene el animal. Entonces, por ejemplo, es normal que cuando carguemos una tropa arriba de una jaula, se eleve el estrés, el cortisol, se eleve el estrés psíquico del animal. ¿Por qué? Porque lo estamos metiendo en un ambiente nuevo que él no conoce. Además está hacinado, está apretado, se está golpeando con otros compañeros del grupo. Entonces es elevado al comienzo y supongamos que empiece el viaje de esa tropa en el camión con destino a una planta de faena. El cortisol va a ser elevado al comienzo y después va a ir disminuyendo. ¿Por qué motivo? Porque el animal ya se está acostumbrando a ese nuevo ambiente, es decir, al interior del camión jaula. ¿Qué va a pasar con la creatinquinasa? Que la creatinquinasa es la que me mide el estrés físico. La creatinquinasa va a ser baja al comienzo, pero va a ir aumentando a medida que se prolongue el viaje. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el animal tiene que ir haciendo fuerza física, para sostenerse de pie y no caerse durante el viaje. Entonces ya vamos a ver que hay unas cuantas condiciones que hay que cumplir para que el animal también no sufra estrés físico durante el viaje y el esfuerzo físico que está haciendo para no caerse sea el menor posible. Es decir, las jaulas no tienen que ir ni tan apretadas de animales, porque el animal va muy apretado, va sintiendo estrés psíquico y hay un problema ahí. Animal que se cayó, animal que no tiene lugar para levantarse, normalmente mueren o llegan muy estropeados a la planta de faena. Ni tampoco tiene que ser muy holgada la carga, porque si es muy holgada y hay mucho espacio entre animales, hay mucha probabilidad de que el animal se bambolee en el viaje y se caiga, y además tenga que hacer más fuerza con sus cuatro patas precisamente para no caerse. Entonces, ya estamos viendo que tanto el estrés físico y el estrés psíquico nos llevan a tener grandes pérdidas en toda la cadena productiva. Primero, el menor aumento de ganancia de peso del animal, sea en sistemas extensivos o en sistemas intensivos. Menor producción de leche en los tambos. Empeora el índice de conversión, es decir, necesitan más comida para lograr el mismo aumento de peso respecto a animales que están tranquilos, que no tienen ningún tipo de estrés. También este estrés físico y psíquico nos lleva también a tener pérdidas cuantitativas. Todas esas caídas, todos los golpes que recibe el animal se van a ver reflejados después en el momento de la faena cuando se quita el cuero. Ahí aparecen las contusiones, los golpes, los hematomas, que después se traducen en recortes de carne, en kilogramos de carne que se pierden en el momento de la comercialización. Y por otro lado, también pérdidas cualitativas a nivel de lo que son las llamadas carnes de corte oscuro o carnes DFD, que son carnes producto del estrés que ha sufrido el animal. Son carnes muy oscuras que en la jerga comercial se llaman carnes amembrilladas, con un color tan oscuro que el consumidor ya lo rechaza de entrada al producto. Esas carnes normalmente tienen una descomposición muy rápida, producto de su pH muy elevado, y son carnes que la vida útil prácticamente es muy corta, se descomponen rápidamente, son muy insípidas porque tienen mucha agua, son gomosas al masticarlas, son como duras, y normalmente tienen que ser destinadas a la fabricación de productos cárnicos.